del primer caso. Que les dejé. Yo, A ver, Benito. Benito. Bueno, pues tenemos una paciente de 31 años que acude a la consulta porque tiene una imposibilidad para embarazarse. El método de planificación familiar que utiliza es un preservativo masculino y dice que tiene en los antecedentes ginecológicos una menarca a los 12 años, ciclos regulares de 28 por 3 a 4 días de sangrado, pero dice que deja de ser cíclica hace 4 años. La fecha de última menstruación fue el 24 de agosto, pero que lleva 2 meses, pero antes de eso llevaba 2 meses sin menstruar. De prueba de Papá Nicolau, negativa a malignidad, antecedentes patológicos familiares, un padre diabético y una tía con hipotiroidismo, una talla de 1,58, peso de 79 kilogramos, un IMC de 31 que lo marca en obesidad tipo 1, acné en la cara y espalda y la exploración mamaria sin secreciones ni tumoraciones. Y el probable diagnóstico yo le puse fue amenorrea fisiológica por lo siguiente, porque, bueno, primero que nada, tendríamos que pedirle una muestra de hormona gonadotrópica coriónica humana, descartar el embarazo, porque yo leí que a todas las pacientes en edad fértil tenemos que descartar primero eso. Entonces tenemos que pedirle ese examen. Después, por los antecedentes familiares que tiene de la tía, podemos decir que también podemos sospechar de un hipotiroidismo, que eso nos llevaría a una amenorrea eugonadotrópica debido a hipotiroidismo, pero esta amenorrea se relaciona también con hiperprolactinemia y en la exploración mamaria no tiene secreciones. Entonces, creo que el plan ahí sería primero pedirle una hormona gonadotrópica coriónica humana y ya después para así ir descartando si si está embarazada o no y las pruebas de función tiroidea también. A ver, ¿alguien más sobre ese primer caso? Obviamente, si yo te dijera, Benito, que no está embarazada, o sea, que inclusive te llega con una prueba de embarazo de 2 días antes de que llegue contigo, entonces, ¿qué harías? Pues le ¿Cuánto tiempo pediría tienes sin menstruar? 4 meses. 4 No, meses. 2 meses. 2 meses. Y ya te llegó, con una prueba de embarazo de hace 2 días, negativa. Ella también, pues dijo, pues estaba ahí buscando el embarazo, pues a lo mejor ya está, pero no, sale negativa. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué hay que hacer? ¿O en qué piensas? Mm, pues tendríamos que pedir igual o sea, perfil hormonal de hormona leutimizante y folículo estimulante para ver si es hipogonadotrópico o, o ¿Le pedirías qué? las pruebas de ¿Qué hormonas. opinas? Ujú. ¿Cree? A ver, ¿alguien más del primer caso? Muy bien, Benito. A ver, ¿alguien más? Yo, doctora Aline Serrano. A ver, Aline. Yo sospecharía en un síndrome de ovario poliquístico. Porque, Síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? porque para empezar es una endocrinopatía que es muy frecuente en la mujer y es de las primeras causas que causan ovulación en las mujeres. Anovulación. Ajá. Además de que, bueno, estuve leyendo y se define con 3 criterios que son los criterios de Rodman y esta paciente cumple solamente 2 de ellos y dice que para su diagnóstico necesita tener 2 de 3. En este caso ella presenta criterios de Rotterdam. Ok, ¿cuáles son los criterios de Rotterdam, Aline? Es anovulación, hiperandrogenismo, que se puede manifestar como acné o hirsutismo, y el tercer criterio es por medio de una evaluación ecográfica para ver si tiene ovario poliquístico. Ajá, y al cumplir 2 de 3 criterios ya se es diagnóstico.
Pues sí, o sea, igual se puede hacer diagnóstico diferencial, pero yo considero que sí encaja con un síndrome de ovario poliquístico. ¿Tiene datos de hiperandrogenismo, Aline? Sí, el acné. No Ajá, tiene hirsutismo, pero sí tiene acné. ándale. ¿Y anovulación tiene? Y también se encuentra, ¿Dónde? sí, sí, ¿Sí? ¿Cómo sabes que no ovula? pues porque ya lleva 2 meses con amenorrea Ajá, y del tipo o sea, empezó desde un principio con con las irregularidades tipo psomenorrea. exactamente. Ahora, a ver, a ver, alguien más, bueno, Aline, ya puso otro diagnóstico que es síndrome de ovario poliquístico. ¿Alguien más que tenga Yo, algún otro? yo, doctor, bueno, A ver, soy Carlos. Carlos, a ver. Bueno, yo le puse que tenía un retraso menstrual Ajá. probable a una hiperfunción suprarrenal y también aunado a que tenía obesidad la paciente, como ya dijeron, tiene obesidad tipo 1. Y bueno, no encontré la fisiopatología así al 100%, pero bueno, leí en el González Merlo que se consideraba retraso menstrual, perdón, retraso menstrual a la ausencia de menstruación cuando es inferior a 3 ciclos consecutivos o no cumplen los periodos de 6 meses. La paciente solo lleva dos Amenorrea. meses y... Ahí Ajá, está no, definiendo amenorrea. ajá, pero bueno, es que así lo maneja el González Merlo, que cuando es amenorrea secundaria tienen que ser 3 periodos consecutivos Ujú, o un periodo de 6 meses. Entonces, exactamente. como la paciente solo tiene 2 meses sin menstruar, pues le puse que tenía solamente un retraso menstrual y obviamente la Exacto. paciente cursa con obesidad, tiene un padre diabético y una tía con hipotiroidismo. Entonces eso también se ve un poco relacionado porque podría tener ahí alteraciones del metabolismo de la glucosa y también de las hormonas tiroideas. O sea, ¿tú piensas que puede ser un hipotiroidismo también? Igual que su Ah, tía. No, o sea, no como tal, pero yo creo que es un retraso menstrual y también leí un poco de ¿cómo se llama? Síndrome adrenogenital como secundario o O adquirido, sea, algo así. una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio No, tardío o no a- clásica. a- ajá, algo así. Bueno, es que, o sea, como tal, no así tan, Sí, o sea, sí, estoy de bueno, acuerdo, sí, ese también puede ser un diagnóstico. Acuérdense cuando vimos diferenciación sexual, que vimos la hiperplasia suprarrenal congénita, decíamos que es una deficiencia enzimática ¿de qué enzima? de la 21 alfa hidroxilasa. Exacto. Y que de esa deficiencia enzimática o esa alteración que causa hiperplasia suprarrenal congénita, hay tres variantes. Una es la virilizante perdedora de sal, otra es la virilizante pura y la otra es la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica, que la vemos Ajá, en la sí, pubertad o en la adolescencia o en la adultez. Entonces, ¿puede ser un diagnóstico pues podría ser. diferencial? Ok. A ver, ¿alguien más? Doctor, ¿Sí? ¿no podría ser, por ejemplo, también una menopausia prematura? ¿Quién eres, perdón? Juan Isabel. Juana Isabel. ¿Y por qué piensas que es una menopausia prematura? Bueno, es que también estuve investigando y se mencionaba que también podía aparecer esta en personas menores de 40 años. Y Pero, ¿qué datos tendría clínicos la menopausia prematura? pues en sí lo relacioné mucho con el acné porque se supone que también provoca alteraciones a nivel de los andrógenos por el Sí, hecho de sí, 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 sí. que Estoy de aumenta el... acuerdo, estoy de acuerdo porque lo vamos a ver en menopausia, pero ¿qué otros datos clínicos pudiera haber si es una menopausia precoz o prematura?
¿No tendría datos de hipoestrogenismo? Sí, también. O sea, por ejemplo, los famosos bochornos, sofocos, irritabilidad, cambios de humor, caída del cabello, reseca de la piel, dispareunia. ¿Podría ser? Sí, entonces sería cosa de preguntarle a la paciente, bueno, que lo mencionara el caso, ¿no? ¿Y cómo corroborarías o qué le harías? ¿Qué le pedirías si piensas en eso? Pruebas, bueno, pruebas autoinmunitarias, un cariotipo, mencionaba que se podía realizar para poder diagnosticar estos casos. Sí, sí, pero primero para diagnosticar la falla ovárica o la menopausia precoz. Niveles hormonales, ¿De cuáles hormonas? la luteinizante, ¿La LH? uh-huh. Pues ya no va a estar ovulando para empezar, ¿no? Pues sí, o sea, no, o sea, la falla ovárica es que ya dejaron de funcionar, ¿cómo se llama? Los ovarios, ya no hay producción, ya no hay folículos, pues. Uh-huh. Entonces ya no hay producción de estrógenos, obviamente. ¿Sí? Sí. A ver, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico tienen? Doc, a lo mejor, El bueno, yo quisiera primero. volver a retomar el hipotiroidismo como probable Ajá. diagnóstico. Bueno, mi diagnóstico número uno fue ovario poliquístico, pero igual agregué la sospecha probable De de hipotiroidismo. debido al antecedente que tiene y sobre todo, por ejemplo, también el peso de la paciente, ¿no? Que tiene una obesidad de grado 1, que a lo mejor pues podría ser también, ¿cómo se Muy llama? bien, muy bien. Una causa. Solamente, bueno, necesitaríamos hacerle los exámenes. Lo que no me encajaría ahí sería a lo mejor el acné, pero bueno. Pues, La mujer con hipotiroidismo no da datos de hiperandrogenismo. la verdad no estoy seguro y o sea, yo no lo encontré, por eso es que le digo que no, en mi caso no estoy seguro. O sea, no pude reforzarlo en mi diagnóstico, Muy pero bueno, bien. sería otro a lo mejor. O la pregunta te la cambiaría. ¿Tú sabes por qué la mujer hipotiroidea cae en anovulación? Sí, es por una hiperprolactinemia secundaria, porque al Exacto. aumentar, ajá, ¿Porque al aumentar qué? aumentarse la TSH, se empiezan a, Ajá. bueno, primero se aumenta la TRH, luego la TSH, y la TSH al haber tanta, por una falta de, No. ¿cómo se llama? De inhibición, de retroalimentación negativa, de las hormonas libres de tiroideas, se empieza a acumular y se empieza a adherir a la parte, a los lactótropos en la hipófisis, aumentando la prolactina. Y bueno, la prolactina aumenta la dopamina y la dopamina altera directamente la liberación de impulsos de GnRH. No sé, Exacto. Pero, digo, no sé. por ahí ibas, por ahí ibas. O sea, Ah, al haber TSH aumentada, porque ocurre en el hipotiroidismo, se eleva TRH a nivel hipotalámico. Y la TRH a nivel hipotalámico actúa como factor liberador de prolactina. Y entonces la hiperprolactinemia, además de causar anovulación, causa hiperandrogenismo. no lo sé, doctor. ¿Sí o no? Yo no lo sé. Pues sí, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna cosa con ese primer caso? Digo, ya pusieron varios diagnósticos sobre la mesa. ¿Quién quiere hablar? ¿Delinson? ¿Sí? Doctor, ¿Sí? soy Daniela. Ah, Daniela. A Yo, ver. bueno, yo más lo asocié, o bueno, creí que sería más lógico que la anovulación que padece la paciente fuera más debida a la obesidad, porque, Sí, ya. bueno, yo ajá, ¿De qué encontré manera? que pueden, Ajá, ¿te oigo?
que, bueno, pueden experimentar cambios en la secreción de la liberación de la gonadotropina. Entonces, que esto puede aumentar la secreción de la hormona luteinizante y disminuir la de la folículo estimulante. Y eso, bueno, estaría asociado a que la mujer no se ha podido embarazar. Ok, muy bien, muy bien. Doctor, muy bien. ¿me escucha? Mande. ¿Sí? Perdón, es que hace un rato quería participar, pero no servía mi micrófono. Ya te escuchamos. Sí, yo sospeché de una menorrea inducida por obesidad. Ajá, es lo que comentaba tu compañera Daniela. Perdón, es que no la había ¿Cuáles escuchado. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual la gordita cae en anovulación? Bueno, es que conforme va incrementando de peso por la edad o por sea cual sea la situación que incrementa de peso, hay mayor tejido adiposo. Al haber mayor tejido adiposo, tiene más enzimas como la aromatasa y la 5-alfa reductasa. La aromatasa va a convertir los andrógenos en estrógenos y al haber esta gran cantidad de aromatasa en la obesidad, hay unas concentraciones elevadas de los estrógenos. Y como lo vimos en las primeras clases, los estrógenos van a inhibir la secreción de la LH y la FSH, por lo que se altera la ovulación normal. Y ya debido a la actividad de la 5-alfa reductasa, que convertirá la testosterona en la DHT, va a ocasionar propiamente el acné. Por eso fue que elegí más como ese diagnóstico de amenorrea inducida por la obesidad. Además, porque la paciente, pues como criterio diagnóstico, sí tiene la obesidad de grado 1 y pues yo lo sospeché sobre todo porque en la pubertad tuvo una regla normal y después fue incrementando, bueno, no sabemos si fue incrementando de peso, pero yo lo asumí. Y ya con esto se presentó el acné y después, como otro dato clínico, fue la opsomenorrea, que terminó en amenorrea ya en la amenorrea de 2 meses. O sea, esa como progresión me hizo a mí pensar en esto. Y lo que yo mandaría, bueno, como para saber si sí sería pedir las concentraciones de FSH y de LH en la fase folicular para contrastarlas con lo que dijo mi compañera Aline, que mencionó síndrome de ovario poliquístico, para saber si están aumentadas o elevadas, si están aumentadas o disminuidas. Si están disminuidas, sería consistente con la amenorrea inducida por obesidad, y si estuvieran aumentadas, con el síndrome de ovario poliquístico. Ok, muy bien. Ahí la llevan. A ver, ¿quién más? Creo que Carmina o no sé quién quería participar. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿ya mencionaron lo de la resistencia a la insulina? No, bueno, mencionaron algo de los intolerancia, ¿no? A los carbohidratos o algo así. Es que yo quería decir que leí que pues la obesidad va a predisponer a la anovulación y bueno, leí que había 3 formas características. Mi compañero acaba de comentar una que es lo de la aromatasa, pero yo leí acerca de la resistencia a la insulina, porque pues nos va a llevar a un aumento compensador de las concentraciones de insulina. Entonces van a estimular la producción androgénica en el estroma ovárico. Y como consecuencia, pues vamos a tener concentraciones altas de andrógenos y pues van a alterar el desarrollo folicular. Exactamente. Y además, ¿cuál es el otro mecanismo, el tercer mecanismo? Al haber hiperinsulinemia. ¿Qué pasa con la globulina transportadora de hormonas sexuales a nivel hepático? ¿Se eleva o disminuye al haber más andrógenos? Disminuye. Disminuye. Y entonces al disminuir la globulina transportadora de hormonas sexuales a nivel hepático, ¿qué va a pasar con las fracciones libres de las hormonas, que son las activas? Aumentan. Y la testosterona libre, con un 1% que se eleve, a la mujer se le va a notar. O sea, como decía un maestro, nos decía, las hormonas te hablan, güey. Así nos decía. O sea, nada más es cuestión de que las veas. Te están hablando, te están gritando, cabrón. Ya con acné, con acantosis nigricans o con hirsutismo,
O sea, ya desde que entran al consultorio dices, puta, ya sabes a lo que vienen. O vienen porque no están menstruando bien, o vienen porque no se pueden embarazar, o vienen porque están subiendo un chingo de peso sin causa aparente, o vienen porque te los manda el dermatólogo porque tienen, ya con sus cremas no pueden quitarles las manchas y el acné o las cosas así. ¿Cómo ven? Ya dieron un chorro de diagnósticos, ¿no? Todos, estoy de acuerdo, podría ser el diagnóstico de esta paciente. Ahora, una cosa no excluye a la otra. O sea, una mujer puede tener hipotiroidismo con hiperprolactinemia secundaria y también cumplir criterios de síndrome ovario poliquístico y con que se asocia mucho a resistencia a la insulina. Ella tiene carga genética para diabetes, ¿no? Entonces, podrían ser varios diagnósticos, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, la cuestión es llegar bien al diagnóstico y obviamente tratarlas adecuadamente, porque no es lo mismo, obviamente, tratar una hipotiroidea con hiperprolactinemia secundaria a una que no tiene eso y a lo mejor tiene síndrome de ovario poliquístico asociado a resistencia a la insulina, o una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces hay que encontrar bien el diagnóstico para tratarlas adecuadamente. Ahora, ¿ustedes qué pruebas harían para saber si ya olvídense ahorita del caso que una paciente ovula o no? ¿Qué pruebas podrían hacer en base a lo que leyeron? Porque obviamente en esta paciente lleva 2 meses sin menstruar, tiene 4 años o cuántos les dije, con periodos de opsomenorrea, ¿no? ¿Ovula o no ovula esta mujer? La del caso. ¿Alguien? Pues sí ovula, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo sabes? ¿Quién habla? Santiago. Santiago. ¿Cómo sabes que sí ovula? Pues porque está teniendo sus periodos, aunque son más largos o tardan más en llegar, pues lo está teniendo, ¿no? Entonces, a fuerza para menstruar se tiene que ovular a fuerza, a fuerza. No, tiene que ser regular, ¿no? Exacto. O sea, o sea, la mujer que es cíclica, o sea, que dice, doctor, yo cada 28, cada 30 días estoy menstruando como reglita, ahora sí, así no me falla, cada 28, cada 30 días. Es porque ya vimos el ciclo o el eje, es porque no la mujer ovula. O sea, la mujer que ovula bien, en general menstrua bien. La mujer que no ovula bien, la mayoría de las pacientes que no ovula bien, tampoco menstrua bien. Y es en cuanto a los ciclos, más bien. O sea, puede tener periodos de opso, amenorrea, o inclusive de proiomenorrea. No es tanto en cuanto a la cantidad y duración, sino, digo, la cantidad y los días, sino en cuanto a los ciclos. Cuando la mujer no ovula bien, empieza a tener estas alteraciones. Y entonces, lo que primero que hay que pensar cuando llegan con estas alteraciones es que no está ovulando bien. Y el chiste es llegar al diagnóstico de la no ovulación, que es lo que estamos comentando. Pero así, en general, ¿cómo saben que una mujer ovula o no? A ver, piénsale, déjenme
Perdón, ya. A ver, entonces, ¿cómo saben si una mujer, por ejemplo, aquella que dice, bueno, doctor, yo no menstruo cada 28, cada 30 días, pero a veces menstruo cada 25 y luego me llegan ciclos de cada 32, así, o sea, y obviamente la cuestión que quiere es embarazarse. O sea, ¿cómo saben ustedes que ovula o no una mujer? ¿Qué pruebas le Pues pueden es que hacer? igual como nos dijo, ya lleva varios años intentando embarazarse. Sí, pero digo en general, porque la del caso, están de acuerdo conmigo que ya saben que no ovulan. O sea, la del caso ya saben que no ovula. Ahorita vamos o les voy a plantear la cuestión del abordaje, pero en general no. Sobre todo, les digo, con fines de embarazo. ¿Alguien sabe? ¿Por el endometrio? Sí, ¿cómo el endometrio? ¿Cómo? ¿Qué les Porque tomas si, biopsia? ajá, sí, biopsia, porque si Ajá. es proliferativo, ay, me parece que si era proliferativo, no estaba ovulando, no, o si era. Sí. O sea, acuérdate, ¿cuándo se convierte en secretor el endometrio? eh, ¿Por acción de qué hormonas? Cuando ya hay estrógenos y progesterona. Cuando hay progesterona. Y solamente se produce progesterona si la mujer ovula, Ajá, ¿no? exacto. El cuerpo lúteo. Si la mujer no ovula, nunca se produce progesterona y entonces, al no haber progesterona con estrógeno, el endometrio se queda proliferativo todo el tiempo. Entonces, esa es lo que dijo la doctora. ¿Quién fue? La del endometrio. Yunuen. Yunuen. Que dijo Yunuen es una forma de, ahorita lo vamos a hacer, de hacer diagnóstico de ovulación. Pero obviamente, pues hacerle una biopsia a una mujer implica más riesgo, más costo, más tiempo, etcétera. ¿Qué otra cosa? Aquí creo que pusieron a alguien. Ana puso prueba de supresión con progesterona. ¿Es una prueba para diagnosticar ovulación o para saber si una mujer tiene anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación? Creo que ya lo estoy confundiendo más, ¿verdad? Ultrasonido transvaginal, Saraí, sí, efectivamente también el ultrasonido es una forma de hacer diagnóstico de ovulación, ya lo vamos a ver, pero también implica más costo y más tiempo. ¿Qué es lo que normalmente hacemos o pedimos? Ya, hasta la de lógica está. ¿Estradiol? No, ¿Progesterona sería? claro, pues pedirle progesterona. ¿En qué día del ciclo? Sería en la segunda mitad. ¿El Exacto. 14? No, acuérdense que es después de la ovulación que se produce progesterona porque ya hay cuerpo lúteo. Entonces, normalmente se pide, ahorita lo vamos a ver, del 21 al 24 del ciclo. Pero abusados porque la mujer que menstrua cada 25 días como reglita, si ustedes le piden en día 24 del ciclo la progesterona, pues ya casi va a estar menstruando, puede salir falsa negativa. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué les parece si empezamos el tema y lo vamos platicando? ¿Sale? Ahorita cualquier duda me van preguntando. ¿De acuerdo? Sí, doc. Doctor. Órale. A ver, ahí les va la presentación. Me avisan si lo ven. ¿La ven? Sí, doctor. Sí, sí se ve. Ok, ahí les va. Entonces, miren, hablando de infertilidad, de una pareja infértil, hay 5 factores por los cuales una pareja no se puede embarazar. Son estos 5. 4 pertenecen a la mujer y el otro es el factor masculino. Por frecuencia, como causa de infertilidad, el primero
el que es más importante y el que siempre hay que descartar o ver cómo está, es el último que está ahí, que se llama factor endocrino ovárico, que es el de la ovulación. Es el más frecuente y es del tema que vamos a tocar en estos días. El segundo más frecuente es el factor masculino. Nunca hay que olvidarnos del factor masculino. El tercero más frecuente es el factor tubo peritoneal, que es cuando las trompas no están permeables. Por alguna causa, pueden ser infecciosas o por cirugías o por adherencias, hay varias cosas. Y los otros dos que no son tan frecuentes, pero siempre hay que estudiarlos, son el factor cervical y el factor uterino. Entonces, donde nos vamos a meter ahorita es el factor endocrino ovárico o el de la ovulación. Miren, Novak menciona que más o menos 30-40% de los casos de infertilidad es por anovulación. Y Jen Jaffe lo pone mucho menos, como el 15%. Actualmente se sabe que es más o menos del 25 al 30%, que de las parejas que no pueden embarazarse es a causa de anovulación. Y hay tres cosas, cosas que ustedes pueden identificar en una paciente al interrogatorio y que pueden sospechar altamente que esa mujer sí ovula, clínicamente, nada más con el interrogatorio. Una es que, lo que estábamos comentando, que la mujer tenga una menstruación con regularidad cronológica, la que les decía, aquella mujer que ya, no, doctor, yo cada 28, 30 días estoy menstruando. A lo mejor a veces se me atreve un poquito a 32, pero, o sea, hay unas mujeres que cada mes están menstruando, así como reglita. Si además tienen tumefacción mamaria premenstrual y cólicos menstruales o dismenorrea, que lo vamos a ver después, no incapacitante, pero sí cólicos, si tiene estas tres cosas, menstruación con regularidad cronológica, tumefacción mamaria premenstrual y dismenorrea, esa mujer está ovulando, casi lo pueden asegurar. Obviamente, hay varias pruebas que ustedes pueden hacer para saber si una mujer ovula o no. Entonces, la menstruación con regularidad cronológica, ya lo platicábamos, es porque la mujer ovula bien y menstrua bien generalmente, por esa elevación de LH por retroalimentación positiva de estradiol, después de ese pico de LH la mujer ovula, ¿no? La tumefacción mamaria premenstrual, ¿por qué está dada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hormona interviene ahí? ¿Es progesterona? Exactamente. Ustedes, inclusive, ¿quién respondió? Yo, Karina. Karina. ¿Ustedes tienen el Goodman y Gilman de fármaco o ya no lo tienen? ¿Lo tienen de pata de cama? Sí. Sí lo tengo. Ajá, sáquenlo de la pata de la cama y ahí dice, en el Goodman y Gilman, que el único tejido donde la progesterona produce mitosis es la glándula mamaria. Ahí lo dice. ¿Y la dismenorrea por qué está causada? Sería por necrosis necrosis de la capa funcional del endometrio y también, Sí, pero ¿qué produce esa necrosis? prostaglandinas y... Exactamente, elevación de prostaglandinas y volvemos a lo mismo, es por estimulación también de la progesterona. Obviamente, en un ciclo normal, en una mujer ovuladora normal, para que haya buenos receptores a progesterona y tenga buena acción en progesterona igual en el endometrio, también tiene que haber primero un estímulo de estrógenos, para que haya buena cantidad de receptores a progesterona y buena producción buena reacción del endometrio a esa acción hormonal de estrógeno más progesterona. Pero entonces, si la mujer clínicamente tiene estas tres cosas, lo más seguro es que esa mujer ovula. Pero hay dos pruebas inequívocas para saber si una mujer ovula o no. Una, obviamente, es que se embarace. Y la otra es que por ultrasonido estemos haciendo un ultrasonido y en ese momento veamos la ruptura folicular
por ultrasonido. O sea, son las dos pruebas inequívocas de que la mujer está ovulando. Ahora, ¿qué pruebas ustedes pueden hacer en general para saber si o no ovula una mujer? Aquí están varias, las vamos a estar tocando o las tocamos ahorita. Una es la citología vaginal seriada, otra es el moco cervical, otra es la temperatura corporal basal, otra ya comentaban medir la progesterona sérica, otra ya también lo decían la biopsia de endometrio, otra también lo comentaban la vigilancia ultrasónica, otra es medir 17-hidroxiprogesterona, y la otra es una que está actualmente, que es la excreción urinaria de LH, que también alguien lo comentó por ahí. Miren, primero, la citología vaginal seriada. Este se toma como un Papanicolau en el día 7, 14, 21 y 27 en células vaginales. Y se ve el cambio de efecto estrogénico en el día 7 y 14 al efecto progestacional en el día 21 y 27 en esas células. O sea, cuando el estímulo es de estrógeno, el citoplasma es grande y se tiñe de morado. Y cuando ya hay acción de la progesterona, porque la mujer ovuló, entonces el núcleo es grande y se tiñe de azul. Es como lo que está en la imagen, le llaman células naviculadas. Y si observan más del 50% de esas células en la muestra, entonces esa mujer, ahí corroboran que ovuló esa mujer. Obviamente, esta prueba en particular ya casi no se hace, pero es una forma de hacer diagnóstico de ovulación. La otra es la que decíamos del moco cervical, que en el día 13 a 14 es abundante, transparente, filante, y en seco cristaliza en helechos, como los helechos que se ven cuando se hace, para saber si hay ruptura de membranas en la mujer obstétrica, en la mujer embarazada. Si hay ruptura de membranas, se hace una cristalografía y así se ve igual los helechos por efecto estrogénico sobre las células, en este caso no embarazada, y después, 7 días después, se dé hipercelularidad. Ahí también ustedes hacen diagnóstico de ovulación. Tampoco ya se hace mucho. La otra es medir 17-hidroxiprogesterona entre el día 21 y 27 del ciclo, y si sale por arriba de 2 nanogramos por decilitro, también es otra forma de hacer diagnóstico de ovulación. Ahora, esta se hace menos que medir progesterona. Si ustedes se acuerdan de la vía de la esteroidogénesis, después de la progesterona viene la 17-hidroxiprogesterona. Entonces también se puede realizar, pero se hace menos que medir progesterona sérica porque es más costoso y menos efectiva. Pero también es otra forma de hacerlo. Las que así sí hacemos mucho son dos. Una es medir la curva de temperatura o hacer una gráfica de la curva de temperatura basal. Esta es una gráfica de temperatura corporal basal, la mujer la puede hacer en casa, lo único que necesita es un termómetro y que esté apuntando cuánto tiene de temperatura, y se hace pues, como una gráfica en la cual la de las Y's le ponen los grados de temperatura y la de las X los días del ciclo, ¿no? Y se empieza a medir la temperatura antes de levantarse, comer o beber, no haber fumado, y esto está basado en que la progesterona es una hormona termógena. Entonces, repito, solo si la mujer ovula se eleva progesterona. Y entonces, al ser una hormona termógena, van a ver una curva bifásica cambiado de la primera mitad, que en donde no hay progesterona, a la segunda mitad del ciclo, si la mujer ovuló, se eleva la temperatura más o menos de 0.4 a 0.8 grados. Y entonces ahí también pueden observar la ovulación. Miren, es como esa que está ahí a la derecha. O sea, ven los días del ciclo y los grados de temperatura. En la primera mitad del ciclo van apuntando, pero ya en la segunda mitad ven esa elevación de la temperatura secundario a la acción de la progesterona, que es una hormona termógena. La desventaja que tiene esta prueba y las que estamos viendo es que confirman la ovulación, pero no la pronostican, ¿eh? No dicen cuándo ovuló.
Entonces, con fines de embarazo, ese es el problema. Bueno, ahorita terminamos con las pruebas y ahorita les pregunto. La que hacemos también mucho y es la que más comúnmente hacemos, aparte de la curva de temperatura basal que la puede hacer la mujer en su casa, es medirle progesterona sérica, que es lo que, pues hasta de lógica, ¿no? Solo se eleva progesterona si la mujer ovula. Y en general se pide del día 21 a 24 del ciclo, pero es lo que les digo, abusados, porque aquella mujer que menstrua cada 35 días, por ejemplo, obviamente la ovulación es después. Entonces, si ustedes piden la progesterona sérica en día 21, les puede salir otra vez falso negativo, porque la ovulación puede ser después, y entonces la elevación de la progesterona puede ser después. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero para fines prácticos hay que hacerla entre el día 21 a 24 del ciclo, y cuando sale arriba de 3 a 4 nanogramos por mililitro, esa mujer ovuló. La que ovula bien debe ser arriba de 10 nanogramos por mililitro, sale pero arriba de eso. Entonces, pero arriba de 3 ya es positiva. La otra es la que decían ustedes, es la de la biopsia endometrial, y esta se hace o se debe hacer para diagnosticar ovulación 2 a 3 días antes de la menstruación esperada. Y si el patólogo, como mencionábamos, dice endometrio secretor, pues es que la mujer ovuló. Si la mujer no ovula, el patólogo siempre les va a decir endometrio proliferativo. ¿De acuerdo? El otro, ya comentaban, es la vigilancia ultrasónica. Se ve cada 2 días el desarrollo folicular, y cuando ya se ve disminución del tamaño folicular y aparición de líquido en fondo de saco, ahí diagnostican también que ovuló. Y esto es con estas pruebas por ultrasonido y la de la biopsia, son más costosas, de más riesgo, etcétera. Entonces, más bien se hacen con fines de fertilidad o en cuestiones de biología de la reproducción. Y cuando llega a alcanzar un tamaño folicular de 21 a 23 milímetros es cuando ya después pueden ver disminución del tamaño folicular y aparición de líquido en fondo de saco, entonces diagnostican ovulación. Bueno, no vamos a ver mucho estos efectos de la fase lútea, más bien lo de anovulación, pero entonces la que nos faltó fue el medir LH en orina, que ahorita es lo que se hace más con fines de fertilidad, porque como comentaba, todas estas, inclusive la de la biopsia, o sea, todas, inclusive la del ultrasonido, porque nada más es cuando ya ven disminución del tamaño y aparición de líquido en fondo de saco, te dicen si ovuló o no una mujer, pero no te dicen exactamente cuándo. En cambio, cuando ya hay tiras como las de embarazo, pero para medir LH, entonces, si ustedes ven el pico o la positividad del LH, a fuerza, ahí sí no hay pierde, la mujer está ovulando 24 a 48 horas después. Entonces es más fácil programar las relaciones sexuales, ¿no? Con fines de embarazo, ¿no? O sea, cuando ven el pico del LH, entonces es más fácil programar las relaciones sexuales para que la pareja se pueda embarazar. O emborrachan a un cabrón y ya, ¿no? Y se pueden embarazar. Cambio las otras, no. O sea, las otras nada más te dicen si ovuló o no una mujer, pero no te dicen exactamente cuándo, y entonces con fines de embarazo es más complicado. Pero lo que hacíamos antiguamente, y que todavía muchas veces, si es que no consiguen las tiras de LH, se hace como a la antigüeta, ¿no? Aquella mujer que menstrua cada 28 días está ovulando al día 14, entonces hay que enseñarle a la mujer que sus días fértiles son más o menos 3 días antes de ese día 14 y 3 días después de ese día 14. Entonces, más o menos mantener relaciones sexuales en esos días, digamos entre el día 11 y el 17 del ciclo. Obviamente también les recomendamos con fines de embarazo que tampoco sea tan frecuente las relaciones sexuales, o sea, a lo mejor un día sí, un día no, un día sí, porque la calidad de los espermatozoides, obviamente, si son muy frecuentes las relaciones sexuales, pues disminuye. Y entonces con fines de embarazo también hay que tener adecuada calidad espermática, ¿no? Entonces, estas son las pruebas que ustedes pueden hacer para saber si una mujer
ovula o no. ¿De acuerdo? Esto nada más es para saber si ovula o no, y con medir la LH en orina, ahí sí pueden pronosticar cuándo va a ovular la mujer, y entonces con fines de embarazo es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Pero, como les comentaba el caso, o que platicábamos el primer caso que les dije, que ya dieron varios diagnósticos, esa mujer, pues, ya saben que no ovula. O sea, ¿qué pruebas ustedes le pueden hacer a esta mujer en particular para saber si ovula o no una mujer? Pues además hay que hacerlo en determinadas etapas del ciclo. Entonces, pues ya saben que esa mujer no ovula, ¿eh? O sea, esa ni siquiera tienen que hacerle alguna de estas pruebas. Ya saben que esa mujer no ovula. Más bien, y alguien lo comentó, lo escribió, no sé si no tenga micrófono, es la prueba de supresión con progesterona. ¿Quién lo comentó? No sé si tenga micrófono, porque ahorita no puedo ver sus comentarios, pero alguien lo puso. Con progesterona, es una forma no de hacer diagnóstico de ovulación, pero si ustedes piensan que es un síndrome ovario poliquístico, que es una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío no clásica, o es un hipotiroidismo, o es una hiperprolactinemia, o es una resistencia a la insulina, la pregunta es con ustedes, ¿de qué les serviría hacer una prueba de supresión con progesterona? ¿Y cómo se hace? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Para ver si hace falta progesterona para la ovulación. No, más bien, si ovula, produce progesterona, ¿no? Entonces, ¿de qué le serviría dar progesterona a una mujer? Por ejemplo, a esta del caso. Lleva 2 meses sin menstruar. Ya se hizo prueba de embarazo, ya diagnosticaron que no es embarazo, ¿no? Entonces, ¿les serviría hacer la prueba de supresión con progesterona? ¿Y en qué les ayudaría, pues? ¿No induciría como que menstrue? ¿Mandé? ¿No induciría a que menstrue? Exacto, pero ¿de qué te serviría? O sea, si tú le das progesterona y se la quitas a esa mujer, a esta que estamos viendo el caso, y te llega diciendo, sí, doctor, sí menstrué, ¿cómo lo interpretas tú? O sea, después de que se le dio esta prueba de progesterona, Ajá. ya llega y me va a decir si menstrua. Sí. Pues no sé, yo supongo que se utilizaría como esa prueba como para inducir la menstruación con la finalidad de tomar las FSH y el LH. ¿Para qué? Pues como para después... O sea, si sí menstrua, ¿le tomas FSH y LH? No veo sus comentarios, ¿eh? Si tomas, al hacer el test de Doctor, progesterona y si regla, quiere decir que tienen ovulación. ¿Anovulación en dónde? ¿No sería una ovulación por defecto en mecanismos de retroalimentación? Exactamente. Miren, esta prueba es muy importante y la vamos a estar viendo tanto en anovulación como en amenorrea. Pero ya que lo comentaron, vean. O sea, es por lógica. Acuérdense del ciclo, miren. Si les llega esta mujercita y les dice, doctor, llevo 2 meses sin menstruar y hace 2 días me hice la prueba de embarazo y salió negativa. Piensan en una resistencia a la insulina, en una hiperprolactinemia, los diagnósticos que ya me dijeron. Si le dan acetato de medroxiprogesterona, nombre comercial, Provera, entre otros. Acetato de medroxiprogesterona es la sal, es pura progesterona. Tabletas de 10 miligramos, hay de 5 miligramos también, pero hay que dar 10 miligramos diarios por 5 días nada más. Así pueden hacer esa prueba de supresión con progesterona. ¿Quedó? Y debe de empezar a menstruar de 2 a 8 días después de la última tableta. Así le dicen a la señora.
¿sabe qué? Y si pasan 10 días de la última tableta y no menstrua, me avisa usted. Porque lo que yo quiero es que se queden con el concepto y que entiendan por qué es importante esta prueba. Miren, si ustedes dan progesterona y menstrua esta mujer, el primer caso, o sea, va a llegar y decir, sí, doctor, menstrué como al quinto, sexto día o al cuarto día de que terminé la última tableta y empecé a sangrar y retiarto. Hasta coágulos saqué, doctor. ¿No? ¿Cómo lo interpretan? Una, que la vía de salida, o sea, el endometrio, el útero, el cervix, está bien, está permeable, pues. Y dos, que es lo más importante, que ella, la paciente, produce estrógenos endógenos, o sea, su ovario produce estrógenos, y al ustedes darle la progesterona y quitársela, entonces menstrua. ¿Sí lo entienden eso? Entonces, como dijo su compañera, es una anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación. ¿De acuerdo? Porque como la comentó su compañera al principio, que comentó una falla ovárica o menopausia precoz, si ustedes le hacen la prueba de supresión con progesterona, ¿va a sangrar o no? Es pregunta. ¿A la que tiene menopausia? Sí, si piensa, o sea, si es una menopausia precoz, como alguna de sus compañeras comentó al principio, le dan la prueba de supresión con progesterona, ¿va a sangrar o no? No. No, porque ella ya no produce estrógenos. ¿Sí se entiende? Y entonces, si ustedes le dan la progesterona y se la quitan, pues ni madre es que va a sangrar, porque al no producir estrógenos no va a proliferar el endometrio al principio. Y entonces, aunque le den la progesterona y se la quiten, pues va a valer madre, no va a sangrar. ¿Sí se entiende? En cambio, las anovuladoras por defectos en los mecanismos de retroalimentación, como es la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, el síndrome ovario poliquístico, la resistencia a la insulina y la hiperplasia suprarrenal congénito de inicio tardía, esas sí producen estrógenos, pero no ovulan a mitad del ciclo. Entonces sí proliferan el endometrio porque producen estrógenos, pero repito, no ovulan a mitad del ciclo por alteración en los mecanismos de retroalimentación. Y entonces, si ustedes le dan la progesterona y se la quitan, pues sí va a menstruar, porque además la vía de salida está bien. O sea, el endometrio ya proliferó secundario a los estrógenos que produce, pero al no ovular, pues por eso no menstrua. Puede pasar 2, 3 meses sin menstruar. O algunas mujeres menstruan una vez al año y pasan 6, 7, 8 meses sin menstruar. Y si le hacen la prueba de supresión con progesterona y se la quitan, las que tienen anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación, sí va a menstruar. ¿Sí me entienden? ¿Sí se entiende ese concepto? Sí, Doc. Oiga, Entonces, tengo mire. una duda rápida que, bueno, es que hay otro que se llama Depo-Provera, algo así. No, ese es el acetato de medroxiprogesterona, pero es el inyectable, es el de depósito, ese no. Ah, ok. Porque es al contrario, la vas a mandar a menorrea. Ok, O sea, se utilizan anticoncepción y ese no. Tiene que ser tabletas de acetato de medroxiprogesterona, el nombre comercial Provera, es la misma marca, pues. Y pero que sean tabletas, y te digo que hay de 5 y de 10 miligramos. Si consigues las de 5, entonces que se tome 2 tabletas diarias por 5 días. ¿De acuerdo? Nada más 5 días, ¿eh? Porque, y eso hay que decirles bien a las mujeres, porque miren, las mujeres son una chulada, pero luego se les va, o sea, le dicen 5 días y como la caja trae 10, no, pues ya me la compré, pues me chingo las 10, ¿no? No, o sea, tienen que ser 5 días, una tableta diaria por 5 días y espera su menstruación de 2 a 8 días después de la última tableta. Y si sangra, es una prueba de supresión con progesterona positiva. Si no sangra, es una prueba de supresión con progesterona negativa. Y esta es una prueba muy importante en ginecología, por ese concepto. Entonces, al contrario, si no sangra esa mujer, entonces dicen, o no produce estrógenos, lo vamos a ver en amenorrea, o la vía de salida está mal, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, Doc, gracias. Entonces es muy importante. La mayoría de las mujeres que ustedes le hagan esta prueba, jóvenes, pues, la mayoría de las mujeres jóvenes va a resultar positiva. Y entonces ya hacen el diagnóstico de anovulación
por defectos en los mecanismos de retroalimentación. ¿Sale? Pero bueno, miren, vamos a volver aquí al tema y lo vamos a dejar acá para la siguiente clase. Pero vean, entonces ya vieron todas las pruebas que ustedes pueden hacer para saber si una mujer ovula o no. ¿Sí? Y ahí no está la prueba de supresión con progesterona, ¿eh? Pero si es una mujer con amenorrea, ustedes pueden hacérsela para saber que es una ovuladora por defectos en los mecanismos de retroalimentación, ¿de acuerdo? Pero ya vimos las pruebas, ¿no? Todas las pruebas que ustedes pueden hacer. Las más utilizadas es progesterona sérica en día 21 a 24 del ciclo, o que la mujer se haga la curva de temperatura basal. Y la LH en orina, actualmente con fines de fertilidad, ¿de acuerdo? Pero les digo, el chiste es, si no ovula una mujer, no se pierdan, ¿eh? Hay 3 causas por lo que la mujer no puede ovular o cae en anovulación. Aquí están las 3. 1, cuando el problema es sistema nervioso central, o sea, es una insuficiencia hipotalámico-hipoficiaria. 2, cuando el problema es ovario, como comentaba la doctora, es una insuficiencia ovárica o falla ovárica primaria, una menopausia precoz, por ejemplo. Estas 2 primeras, mis doctores, se caracterizan por hipoestrogenismo y amenorrea. O sea, estas mujeres no producen, no producen estrógeno, ya sea porque hay una insuficiencia en el sistema nervioso central o porque haya una falla ovárica o menopausia. ¿Sí me entienden? O sea, obviamente, las del sistema nervioso central, ya lo estuvimos viendo, van a tener también hipogonadismo hipogonadotrópico. Las que es el problema del ovario es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Pero por lo que sea, estas 2 de arriba, que son las menos comunes, se van a caracterizar por hipoestrogenismo y amenorrea. En cambio, las que son el pan nuestro de cada día en mujeres jóvenes, es la mujer anovuladora por defectos en los mecanismos de retroalimentación, donde entran principalmente 5 patologías. Ahí les va: hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, sobre todo hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, que como dijo su compañera es la endocrinopatía más común en etapa reproductiva, que lo vamos a ver. La hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica y la resistencia a la insulina. Son las 5 patologías que causan anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación. Y los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, no hay pierde, son estos 13. O sea, es una mujer aquella que le diagnostiquen anovulación por cualquier método, o es un problema en el sistema nervioso central como insuficiencia hipotalámico-hipoficiaria, o es una falla ovárica primaria, o sea, el problema es la gónada, es una insuficiencia ovárica, pero estas 2 de aquí arriba se caracterizan por hipoestrogenismo y amenorrea. Y la tercera es defectos en los mecanismos de retroalimentación, anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación. Entonces, por lógica, a las 2 primeras, si les llega con amenorrea y le hacen una prueba de supresión con progesterona, ¿va a salir positiva o negativa? ¿Negativa? Exactamente. Va a salir negativa. Abuelita, soy tu nieto. ¿Sí o no? En cambio, la de abajo, los grupos de abajo, o sea, la hiperprolactinemia, la disfunción tiroidea, el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica, que es el caso, puede ser el caso del primer caso, todavía no hemos visto el segundo, pero el primer caso puede ser cualquiera de esos, va a salir positiva o negativa. Positiva, ¿no? Positiva. Estas mujeres sí producen estrógenos, proliferan el endometrio secundario a esos estrógenos, pero no ovulan a mitad del ciclo por alteraciones en los mecanismos de retroalimentación. Y entonces, si ustedes le hacen una prueba de supresión con progesterona, va a salir positiva. ¿Sí se entiende esto? Sí, doctor. Entonces, para la siguiente clase, que bueno, el miércoles es 16, ya nos conectaríamos hasta el viernes, ¿no? Para la siguiente clase vamos a tocar esto vamos a estar tocando, sobre todo la anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación. ¿Cómo ven?
¿Hasta acá van bien? Ahora sí, ya vamos bien en popa. ¿Sí? Sí, Doc, todo bien. ¿Le van agarrando la onda? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, nos conectamos el viernes, ¿de acuerdo? Todavía falta que definamos el primer caso y veamos el segundo, ¿eh? Pero entonces léanse para el viernes muy bien el síndrome de ovario poliquístico, que seguramente ustedes ya lo empezaron a leer, porque es la primera causa de anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación, pero no todo es eso, ¿de acuerdo? Órale, Sí, nos vemos el doctor. viernes. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Doc.